¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un gran tema, del cual tenemos que estar enterados. El asunto de la Guardia Nacional. Un tema del cual se han dicho muchas cosas. Después de mucha controversia, pues prácticamente es una realidad. Y fíjense, apenas la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los jóvenes para incorporarse a esta nueva institución, asegurándoles que van a tener un empleo remunerado y pues el beneficio de la seguridad social. También les dijo, fíjense, pertenecer a la Guardia Nacional se puede convertir en una forma de vida con mucha satisfacción y orgullo. Pero aquí me detengo para reflexionar contigo. ¿Qué datos duros tenemos para entonces poder sustentar esto que dice él? Que se puede convertir en una forma de vida con mucha satisfacción y orgullo, en un empleo remunerado, con el supuesto beneficio de la seguridad social. Fíjense, entre el año 2019 y 2021, el gobierno federal planea reclutar a 50,000 jóvenes. Digo, tan solo este año van a ser 21,000 elementos. 14,000 por parte de Sedena y 6,000 por parte de la Marina. Todavía no se tiene un monto preciso de cuánto van a ganar estos jóvenes al pertenecer a la Guardia Nacional. Pero en el supuesto caso, autorizaron 2,500 pesos, es decir, 2,500 millones de pesos para este fin, dividido entre los que les estoy diciendo más los costos de operación. Además, desde el 1 de diciembre del año 2018, se desplegaron elementos de la Policía Naval, Militar, Federal en 150 coordinaciones con el objetivo, evidentemente, de incorporarlos a esta Guardia Nacional. Ahora, los requisitos que piden: tener 18 años, máxima de 30 años. En caso de contar con estudios profesionales, pues qué bueno. Todos los aspirantes serán sometidos de todas maneras a un examen médico, físico y psicológico, y ninguno puede tener antecedentes penales. Uno de los beneficios para estos 50,000 jóvenes, supuestamente más atractivos, es el servicio médico integral, sí, para quienes pertenezcan a la Guardia Nacional y sus familias, porque van a poder recibir, supuestamente, atención en cualquiera de las instalaciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Ahora, todo esto es promesa, todo esto se ha dicho, pero una real implementación todavía no surge. Fíjense, supuestamente desde el ingreso tendrán un seguro de vida, así como la oportunidad de ascender en distintos grados, estudiar una especialidad de la Guardia Nacional en el Colegio Militar. Ahora, independientemente del lugar en donde ejerzan, tendrán dónde vivir y comer. Además, van a recibir, evidentemente, sus uniformes, equipo de trabajo, de manera gratuita. Al igual que todas las Fuerzas Armadas, los efectivos de la Guardia Nacional gozarán de 15 días de vacaciones cada 6 meses. Aquí nada más así poquito me detengo, con el tema de recibirán vestuario y equipo de trabajo gratuito. Bueno, mandé una nota en mi cuenta de Twitter donde había una recaudación de donativos para comprarles los uniformes a los chavos en Veracruz. Uh-huh. Cuitláhuac avalaba esa solicitud de donación porque no tenían dinero para los uniformes de la policía, pues de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, pues ahí la dejo, ¿no? Ahora, pensando en que
pues 15 días de vacaciones cada 6 meses, con el dinero que les digo, con 2.500 millones invertidos, pues no suena mal, hasta aquí todo suena re bien. Pero recordemos que mientras esta nueva institución aparece, claro, también hay otras que van a desaparecer, como sexenio tras sexenio tras sexenio. En esa terrible costumbre de eliminar todo lo que hicieron, bueno o malo, los gobiernos anteriores. Un gran logro, digan lo que digan, del sexenio de Felipe Calderón fue Plataforma México. Peña Nieto con una mano en la cintura, con Mondragón frente a eso, la desmanteló. Punto. No existe. Adiós. No existe. Imagínense. Bueno, pues así hoy, esta cuarta transformación, pues va nuevamente, porque no importa la funcionalidad de dichos organismos o programas federales, ¿no? Porque el tema es estar bien, echar para abajo lo que no da resultados. Eso está perfecto. Pero habría que pensar si la medida correcta es también destruir todo y empezar de cero. Y entonces esta cuarta transformación, igual que muchos gobiernos anteriores, pues lo primero que llegaron fue hacer lo que se les da la gana e implementar sus propios organismos con una manera de legitimar su poder sobre el anterior. Entonces, en este caso, en aproximadamente año y medio, y nadie ha salido a defenderlos, Nadie ha levantado la mano a decir, oigan, ¿y ustedes por qué se meten con la policía federal? Gente que ha trabajado toda su vida en eso. Fíjense, en año y medio, desaparición de la Policía Federal, creada con Ernesto Zedillo. Todo ese avance no sirve. Para empezar, las 7 divisiones de esta policía, junto con sus unidades administrativas, serán transferidas en su totalidad a la Guardia Nacional. Así quedó establecido en la Ley de la Guardia Nacional, aprobada evidentemente por el Congreso de la Unión. Pero aquí la pregunta es, ¿esos elementos de 7 divisiones de la Policía Federal están preparados para la Guardia Nacional? ¿O es lo mismo? ¿Cambiaron el nombre? Porque fíjense, en febrero de 1999, si recordamos todos, se fundó como Policía Federal Preventiva con entre 5,000 y 6,000 elementos que dependían en ese tiempo de la Secretaría de Gobernación. También crearon la corporación que se fusionó, que fue la Policía Federal de Caminos, la de Migración, se integraron elementos provenientes de las Armadas de México, de la Armada de México. Sin embargo, solo tenían facultades, esto es muy importante, de prevención del delito y no de investigación. El policía contiene, el militar puede implementar lo que sea necesario, la fuerza inclusive, para el exterminio, para la seguridad de un país. Entonces no es lo mismo. Entonces, fíjense, 10 años después, en el año 2009, la Policía Federal Preventiva se transforma en Policía Federal, con facultades de investigación de los delitos, pero ahora dependiente de extraordinaria decisión, Secretaría de Seguridad Pública, que era necesario conformarla, fue en el sexenio de Fox, casi al final. Ahora, cuando llega a la presidencia Felipe Calderón, esta Secretaría de Seguridad Pública se fortalece con varias divisiones que integran otras divisiones como las fuerzas federales, investigación, antidrogas, seguridad regional, inteligencia, división científica, etcétera. Pero llega el gobierno de este señor Peña Nieto y pues se habla de la gendarmería. ¿Se acuerdan?
que se dio visto bueno de por qué no los civiles andaban armados para también poder ayudar al Estado a resguardar la seguridad nacional. Ay, oiga, no, pues ¿qué es eso? Nosotros no tenemos por qué traer una pistola para andar resguardando nada. Pues ese no es nuestro trabajo. En fin, demasiada crítica ante el tema de seguridad. Siempre en la rodilla, ¿no? Con bocetos en la rodilla. Yo recuerdo el plan de seguridad nacional de Enrique Peña Nieto, que era de risa. De risa. Y el de López Obrador, peor. No. Bueno, de risa de pensar que eso es un plan de seguridad nacional. El contenido, escalofriante. Nos queda una pregunta. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que yo quisiera que habláramos el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quedan 18,000 de los 40,000 elementos de la Policía Federal que van a pasar a la Guardia Nacional durante este año, según el proyecto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo Montaño. Yo te pregunto, ¿qué hace distinto este cambio nada más de uniformes? ¿Qué hace distinta la Guardia Nacional de todas las anteriores policías de los sexenios pasados? ¿Qué formación puede ofrecer este gobierno en tan poco tiempo para poder sacar el toro de la barranca cuando no se ha logrado una continuidad en los elementos que necesitan? Les pongo un ejemplo más sencillo. A ver, para poderlo entender claramente. En el sexenio de Felipe Calderón, 5 peritos, valuadores, peritos de categoría non plus ultra en el mundo, nos costó $5 millones cada uno prepararlo en el extranjero. ¿Estamos? Uh-huh. Hoy no tienen trabajo. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, me pregunto, ¿eso que nos ha costado preparar, esos elementos, dónde están? Por haber pertenecido a otro sexenio, ¿ya no funcionan? Es como patear al Estado Mayor Presidencial. Es como este hombre piloto que dice, pues discúlpenme, aquí no hay turbocina, y se cae su helicóptero y se matan. Entonces, a mí explíquenme cómo sustentar aquellos elementos que sí están preparados, lo que sí servía, ¿por qué patearlo? Pregunto, ¿dónde están los Black Hawks que nos regalaron de Estados Unidos? Uno, me acuerdo que desapareció, que es cosa rarísima, que un Black Hawk desaparezca. No, bueno, eso es una cosa irreverente. O sea, están hechos para no desaparecer. No, pues están hechos para no desaparecer. ¿Dónde están los Black Hawks que nos regaló Estados Unidos? Uno, me acuerdo que desapareció en Guerrero. Entonces yo te pregunto, ¿estamos verdaderamente ante un modelo probado o nuevamente se trata de un acto de fe en el que solo queda esperar, como lo hemos hecho tanto tiempo? ¿Qué formación puede ofrecer un gobierno para crear una nueva institución de seguridad que ninguno de los otros gobiernos lograron consolidar en 24 años? ¿Por qué nos tragamos todo? ¿Por qué creemos que todo, claro, ya va a dar un giro de 180 grados? No. Esto es cuestionable porque aquí está el principal. Hay 3 temas en México con los que no se pueden jugar: la seguridad, la educación y la salud. Punto. Y se está jugando con los 3. Entonces, ¿qué no les parece? Es un foco rojo. Y si no, bueno, pues vamos a hablarlo hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque me parece importante que todo esto lo podamos cuestionar y poner en la mesa y decir, esto va a resultar en cuánto tiempo vas a poder implementar una Guardia Nacional. Si ahorita la Marina está abandonada, ese video de este hombre antes de morir de la falta de turbocina es brutal. Es un abandono absoluto a la Marina. Son las Fuerzas Armadas de México. Claro, los encargados. No al Estado Mayor, luego sí al Estado Mayor.
Entonces, ¿disfrazados de qué o qué? ¿Cómo? Esa gente se ha preparado toda su vida. Los militares se han preparado toda su vida para eso. No puedes de repente darle un giro pensando en que los próximos meses con una varita mágica, en el caso de Veracruz dijo 6 meses, que en 6 meses se solucionaba. Pues habrá peor mentira. No, eso no se soluciona así. Si no hay continuidad en 24 años, ¿cómo va a haber continuidad en seguridad? Cada quien tira lo que se le da la gana cuando llega al poder. Y se los dije, nada más cambian los nombres, porque la corrupción sigue idéntica. Idéntica, nada más que ya no son los que antes eran corruptos con Peña Nieto. Ahora son los que son corruptos con Andrés Manuel. Y los que antes eran con Peña Nieto ya no están en la lista de Andrés Manuel. Entonces nada más la corrupción cambió de mano. Punto. Porque por ahí yo no veo más. Sí, claro. De esa estructura que estábamos acostumbrándonos, parece que seguimos acostumbrados. Bueno, de eso vamos a hablar de la Guardia Nacional y, por supuesto, viendo los puntos de vista en torno a lo que podría ser positivo o negativo, con 2 especialistas. Tenemos a nuestro mexicano rifado, tenemos a Gonzalo Oliveros, también el día de hoy Andrés Oppenheimer, también hablando precisamente en torno a Guillermo del Toro y el tuit que tú mandaste en este asunto de los niños, por cierto, hablando de presupuestos, que perdieron el presupuesto para proyectos importantes y por eso no tenían la posibilidad de ir a Sudáfrica. En fin, de esto y mucho más, la invitación a que se queden con nosotros hasta la 1 p.m. Arrancamos el programa, ¿les parece? Pie derecho. Quédate conmigo. No, estoy sudando de verte. ¿Pero por qué? Ay, de la emoción, del gusto. Me tiembla la panza y me late el corazón. Yo ahorita que dijo estoy sudando de verte, me sentí Gonzalo Oliveros, el locutor Sol. Ay, no. Y ya nada, tengo que decir la radio soy yo o algo por el estilo, como Luis XIV, y ya fuimos. ¿Cómo amaneciste? Construyanme mi palacete, pero no, yo mejor le voy a pedir a la constructora Quid. Esta es una constructora 100% mexicana que tiene desarrollos en San Luis Potosí, en León, en Querétaro. Están haciendo algo nuevo que se llama Cañadas del Arroyo, allá en Corregidora. Si quiero ir, son casas premium, tienen alta calidad en diseño, construcción, tienen muy buenos acabados. Tienen 20 diferenciadores con valor de 400,000 pesos. Uh-huh. Tienen una sala con doble altura. Miren, así como este estudio de radio, que los estudios de radio por lo general son chaparritos, tiene doble altura. Podríamos poner aquí, igual que en esa sala, pues, no sé, cosas arriba para que se viera la magnificencia. Puedes tener una sala con doble altura y una posibilidad de una cuarta recámara en la planta baja para que no te canses y entonces puedas llegar y tener un palacete. En pocas palabras, tienes un estacionamiento semitechado, tienes un roof garden con asador para estas épocas de calor, como bien dice Fernanda Familiar, pues entonces echarte tu carnita asada. En fin, entre muchas cosas. Este sábado, 1 de junio, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Fernanda, ajá, puedes venir a nuestro Open House. Y digo venir a nuestro Open House porque yo ya me siento parte de ese desarrollo. Así, ¿no? Para que vengan, dices que escucharon, ustedes que Fernanda Familiar, por supuesto, dices lo escuché en mi programa, pero ustedes que nos están escuchando ahí en Querétaro, pues pueden decir que lo escucharon aquí en QTF y van a tener la membresía al Club Cañadas by Regency por 1 año. O sea, llegan, tocan la puerta. A ver, vamos a hacer la escenificación. ¿Quién? Vengo porque escuché en QTF. Ah, ¿el programa de la señorita? Sí. ¿Qué tal, Fernanda? Ese. Ajá. Sí, ¿me puede dar mi membresía del Club Cañadas by Regency por 1 año? ¿Es usted el flaquiguapo? Sí, así es. ¿Me puede dar su autógrafo? Claro que sí, ¿dónde le firmo? Ay, y cómpreme una casita también, a mí no se agacho. Bueno, usted sabe que sí. Entonces, ¿a dónde pueden hacer su cita? En el 4424-021973. Ahí va de nuevo. 4424-021973. O si son como yo, entren a www.suri.com.mx, Suri con Z, Suri,
quid.com.mx, desarrollo de Constructora Quid con más de 40 años de experiencia, muy renombrados para esto. Yo espero efectivamente ir este fin de semana, tocar la puerta y que me digan... ¿Quién? Vengo a ver Bueno, ¿qué Cañadas hiciste del Arroyo. el fin de semana? Vine a ver Cañadas del Arroyo. Ver algo que hace rato expliqué allá, pero ahora voy a explicar acá. ¿Por qué es el pleito de Huawei? A ver, ¿Tú por qué crees que es? ¿competencia? No, pero sí, pero no la que tú crees. ¿Censura? No, Envidia. no, Dominio de mercado. por billete. Sí, dominio de mercado, pero ¿cuál mercado? Pues el de los celulares. No, sí, pero no. Ay. La jugada se llama 5G. 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 Y lo voy a explicar en este momento. No es ningún albur. A ver, hace 7 años se descubrió que se podía tener una tecnología a partir de cómo se codificaban los datos y a partir de los chips que se utilizaban para que fuera más rápido la comunicación de datos a través de Internet inalámbrico, el famoso 4G. Hace 10 años, bajar una película en 3G era lentísimo. Y ya no hablamos en Edge. Llegó la 4G, entonces podías bajar una película en 4 minutos. En un buen 4G, en 4 minutos. Con 5G, tú podrías bajar una película en 36 segundos. Esto, por supuesto que no es nada más para que vean películas. Si usted es un médico cirujano que me está escuchando ahorita en Wichita, Kansas, y quiere atender a un paciente que está en la Ciudad de México para operarlo a través de Da Vinci, lo va a poder hacer. Si usted lo que quiere es tener autos eléctricos que no necesiten conductor, que alguien pueda ver en una pantalla toda su red de camiones sin conductor automatizados y poderles mandar en tiempo real instrucciones, lo va a poder hacer. Si usted tiene Internet de las cosas, ¿sabes qué es el Internet de las cosas, Claudia? ¿Lo sabes? Dímelo. Bueno, pues si lo supiera Claudia, igual que Puri, pues sabría que el 5G es fundamental para esto. Imagínate tú que en la Ciudad de México tienes una red de cámaras, como las que ya existen, pero esas cámaras puedes tú manipularlas en tiempo real para saber cuáles son las actividades delictivas y por dónde va a ser el trazo que va a recorrer un ladrón en su coche. Con la red 5G podrías moverlas de manera ipso facto. ¿Sabes qué quiere decir también esto? Dinero. Quien desarrolle la red 5G va a ser el país, la empresa, la tecnología que se lleve la gran tajada económica. Adivina quién tiene el desarrollo más avanzado de 5G. ¿Tú quién crees? Ay, güey. Así es. Ándale. Exactamente. Entonces, en un mundo ideal, Pues lo que pues la quieren competencia la estaría ganando Huawei. Pero entonces Trump dice, ¿cómo le hacemos? Pues lo voy a boicotear. Lo boicoteo y boicoteo de esta manera el desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico de los chinos bajo el pretexto de que nos pueden espiar, lo cual es cierto. Pero ¿ustedes creen que los gringos no? También es eso, el control del espionaje a altas velocidades. Espionaje que hoy en día tiene que ver con inteligencia artificial, porque gracias también a esto y a los chips que son muy rápidos, pues entonces yo ya puedo saber, en este momento en Beijing, podrían estar sabiendo todo lo que pasa conmigo a partir del reconocimiento facial, la velocidad de transmisión a través del 5G y los chips rápidos que están desarrollando ellos. Todo se puede. Entonces, ¿la privacidad ya no existe? yo ya no creo en la privacidad. Pero, por ejemplo, de datos. Nada. Yo estoy convencido que en estos tiempos, y mucho por nuestra negligencia, los países y las corporaciones ya saben quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus preferencias y gustos, cuál es tu ideología y de qué manera vas a accionar en el caso de una elección, ya sea política, comercial, mercadológica o en un momento de crisis. Y eso que de crisis no lo tomamos en cuenta, pero es importantísimo. Imaginen ustedes, vamos a hacer una pequeña hipótesis. Vamos a suponer que en una cumbre del G20, como la que viene ahora, se juntan los 20 mandatarios y uno le dice
a los otros 19. Hemos descubierto que en los próximos 10 años va a llegar un asteroide y va a destruir la Tierra. Y no hay nada que podamos hacer. Les pasamos esta información para que ustedes decidan qué es lo que van a hacer con sus gobernados. ¿Los van a tratar mejor? ¿Los van a tratar peor? ¿Van a ser un país democrático o van a ser un país totalitario? A partir de esta información que les estamos dando. ¿Qué pasaría? Aquí tienen ustedes todos los datos de su población, dados por ellos a partir de sus teléfonos inteligentes. Entonces nosotros les recomendamos que para este país se les trate de esta manera, porque en un momento de crisis, según los algoritmos y a través de la información, va a suceder esto. Entonces es momento de que hagamos regímenes totalitarios para que en el momento en que tengamos que tomar decisiones de exterminio, podamos actuar de esta forma. Todo esto que estoy diciendo es hipotético, pero no quiere decir que no pueda pasar. Por supuesto que puede pasar. Ya nada es privado. Yo puedo dar los datos de quien sea. Puedes colocar, yo puedo dar tus datos en cualquier página. Pero ya los tienen. Lo Por peor, eso. o sea, tú los puedes dar y entonces con eso corroboran Que existes. y que soy putrimillonario y que soy flaquiguapo. Nada más. Entonces en una dices, no es cierto lo que está pasando aquí y aquí, entonces pues podría ser así una cosa, por ejemplo, de buró de crédito, ¿eh? Pues claro. Nada más piénsenlo. Flaquiguapo, la nota del día. Pues los nombramientos, ¿no? Ay, se me hace tan falso el tema que detengas un avión, que luego el piloto diga que es orden presidencial, que luego recules y ofrezcas una disculpa y entonces digas no hay justificación y entonces el presidente no estaba enterado, pero entonces al cabo renuncias y entra, ay, no sé, es como mucha transformación de la información. Gracias, Flaquiguapo. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Lo que te importa, también me importa. Somos Comunidad QTF. Quiero saludar con mucho gusto, enorme admiración, a Alejandro Hope, analista, especialista en temas de seguridad. Alejandro, la Guardia Nacional es evidentemente un tema toral en México. Decía yo, si en México no hay, o sea, si en cualquier país no hay seguridad, no hay educación y no hay salud, estamos jodidos. Vale, no hay manera de sacar adelante nada. ¿Cuáles son, o sea, la realidad de la Guardia Nacional? No sé si escuchaste la entrada del programa, pero venía yo contando que cada sexenio, pues cambia lo que se le da la gana, ¿no? Desmantela una cosa para hacer otra, acaba con proyectos interesantes para dar paso a unos que ni siquiera son proyectos. Si tú lees los planes nacionales de seguridad del sexenio de Enrique Peña Nieto y de pues te vas de espaldas, porque la realidad es que están sustentados con pinzas. Así es. Entonces, ¿cuál es la realidad de la Guardia Nacional? ¿Qué atribuciones tiene? Porque Fabiola Guarnero sale la semana pasada, nos dio toda la lista de atribuciones que tiene la Guardia Nacional. Es aterrador lo que puede hacer la Guardia Nacional. Así es. Cuéntanos. Bueno, a ver, vamos a poner primero, buenos días, muchas gracias, es un placer venir a este estudio y hablar con tu público. Mira, la Guardia Nacional finalmente se aprobó la semana pasada la legislación secundaria que hace realidad la Guardia Nacional, ¿no? La reforma constitucional se había aprobado en marzo. Ahora ya tenemos esta nueva legislación y en efecto tiene facultades muy amplias de policía de investigación,
Tiene, por supuesto, facultades, por ejemplo, de intervención de comunicaciones, sujeto a control judicial, pero lo tiene. Tiene básicamente las mismas facultades que tenía la Policía Federal, pero con un par de detalles. Uno, la ley, primero que nada, es un cuerpo de origen militar, ¿no? Entonces no son policías los que van a estar realizando, al menos no de arranque, no van a ser policías los que van a estar realizando estas funciones, sino son gente que ha sido formada como militar. A ver, paréntesis, Alejandro, Sí. nada más. ¿Cuál es la diferencia entre un policía y un militar? Bueno, la formación es muy distinta. Un militar está entrenado para obedecer, un militar está entrenado para seguir instrucciones, un militar tiene como función derrotar al enemigo. Exterminio. Pues no necesariamente exterminio, pero sí derrotar a un enemigo externo. Un policía tiene como funciones el mantenimiento del orden y el cumplimiento de la ley, ¿no? Que se pueden parecer ya en la práctica, cómo operan unos y otros, pero en principio la formación no es igual, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una primera diferencia. Una segunda diferencia, de manera muy explícita la ley le otorga a la Guardia Nacional la posibilidad de conocer de delitos del fuero común. ¿Qué quiere decir Sujeto a convenios con gobiernos estatales y municipales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los delitos del fuero común? Son robos, asaltos, homicidios, etcétera. El grueso de los delitos en este país, 95% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común. Solo 5% son del fuero federal. La ley, entonces, le otorga a la Guardia Nacional la posibilidad de entrarle a este 95% de los delitos. Entonces, digamos, su alcance es más amplio del que en su momento tenía la Policía Federal. O sea, lo mismo agarro a un narco que lo mismo a alguien que se roba algo en un Oxxo. Sujeto a convenios. Eso vale la pena destacar. Convenios con gobiernos estatales y municipales. Pero hay otra disposición en la propia ley que señala que de manera excepcional la Guardia Nacional podrá, con parte de estos convenios, obtener aportaciones de los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Y eso es allí donde se junta el hambre con las ganas de comer. Déjame ponerlo todo así. Va a haber un incentivo de naturaleza presupuestal para que la Guardia Nacional Gane su dinero mensual. asuma funciones en los estados y municipios, y va a haber un incentivo de gobiernos estatales y municipales de aventar la responsabilidad a la Guardia Nacional. A ver, explícate, Alejandro. A ver, déjame poner otro Un así. ejemplo. Es mucho más... esto ya sucede hoy en algunos casos con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Que las Fuerzas Armadas que operan en ciertos territorios y ciertos estados reciben una aportación de parte del gobierno estatal o municipal correspondiente, ya sea en efectivo o en especie. ¿Qué puede ser en especie? Un terreno, la construcción de un cuartel, la construcción de una zona habitacional, etc. Y esto es un problema por varias razones. Uno, porque es decir, para el gobierno estatal o municipal es mucho más fácil pagarle a las Fuerzas Armadas y a partir de ahora a la Guardia Nacional que construir sus propias capacidades. ¿Qué pasa con... A ver, pongamos un ejemplo, Alejandro, muy sencillo para poder entender bien. Sí. Supongamos que alguien roba algo. Llega alguien de la Guardia Nacional, te detiene y te tortura. Cuando llegues a un ministerio público, ¿cómo vas a poder confrontar tu palabra con el de la Guardia Nacional? Bueno, eso tendría que ser ya frente al juez de control, ¿no? De acuerdo, pero ¿cómo? Es decir, ¿qué atribuciones tiene la Guardia Nacional en ese sentido para que yo, ciudadano común, puedan imputarme cosas que yo no hice? A ver, déjame poner esto así. Si es en flagrancia, si hay un delito que se comete en flagrancia, cualquier ciudadano puede detener a una persona si se está cometiendo. Eso incluye, por supuesto, a los miembros de la Guardia Nacional. Pero si se quiere hacer, por ejemplo, una investigación, se descubren que hay una casa de seguridad. Ajá. ¿No? Se descubren que hay una casa de seguridad. Antes de la reforma no podían los militares
¿no? Tenían que ir en coadyuvancia con la policía o con el Ministerio Público, ¿no? Y tenían que obtener, tenían que ir como auxiliares del proceso. Lo que hace la reforma es que a ellos les permite hacer ese tipo de funciones, mediante por el intermedio del Ministerio Público, una orden de cateo, un acto de molestia contra un ciudadano, ir detenerlo, ¿no? Ahora, tortura, si hay tortura, si hay presiones, si hay trato cruel, inhumano, degradante, pues en principio donde lo tendría que presentar el inculpado es ante el juez de control. Eso, digamos, y el juez de control determinará si hay evidencias o no. ¿Eso no te preocupa? Eso es lo que me preocupa más en este caso, ¿no? En el nuevo sistema penal acusatorio, el policía hace labor de lo que se llama primer respondiente. ¿Sí? Llega al lugar de los hechos, tiene que proteger a la víctima, tiene que resguardar el lugar de los hechos, tiene que resguardar la evidencia, tiene que garantizar la cadena de custodia, es decir, lo que se recoge en un lugar donde se cometió un hecho delictivo, tienes que garantizar que esa misma evidencia es la que llegue al Ministerio Público, ¿no? Uh-huh. Y que no se rompa la cadena. O sea, se tiene que hacer hay un protocolo, ¿no?, de primer respondiente. Tiene sus dificultades, muchos policías ya están enfrentando problemas para cumplir con ese protocolo. La capacitación ha sido más bien frágil en ese sentido. Entonces, cuando llegan con el juez de control, ya se cumplió, le leyeron sus derechos, le permitieron hablar a su abogado, etcétera, sí o no. Y muchos casos se están cayendo porque no se cumplen con los requerimientos del primer respondiente, de policía como primer respondiente. Ahora la Guardia Nacional va a tener esa función de primer respondiente. Es uno de los cambios que se dan con la reforma. Y la verdad es que la preparación está siendo muy rústica, por decirlo de alguna manera. Le están dando ahorita una inducción de 7 semanas en dos campos militares, en Santa Lucía y en San Miguel de los Jagüeyes, un primer grupo. ¿De cuánta gente? ¿21,000? ¿20? No, de 1,000. Están empezando con 1,500 y van a ir con grupos de 1,500 a todo lo largo del año. Y son los que ya están, no sé, son los que ya están. Son los que son policía militar, policía naval y policía federal. Y paradoja de paradojas, quien está dando la capacitación en materia de trabajo policial es la Policía Federal. O sea, la Policía Federal... Es una locura, es bastante irónico este asunto. Añádele, ahora, nada más déjame ponértelo así. Hay una cosa que se llama el Programa Rector de Profesionalización. ¿Qué es eso? El Programa Rector de Profesionalización es un documento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual detalla cuáles son los procesos que se deben de seguir para la formación inicial, la formación continua y la especialización de los policías. ¿Okay? Uh-huh. El Programa Rector de Profesionalización el vigente, señala que la formación inicial para un policía preventivo debe incluir 972 horas de cursos. Tú lo divides eso entre 40 a 24 semanas. No 7. Son 6 meses, ¿no? Son 6 meses. Aquí están dándoles 7 semanas. Entonces les van a dar una embarradita de sistema penal acusatorio. Y eso, yo creo que donde se va a ver el problema es cuando lleguen con los jueces de control, cuando se empiecen a judicializar los casos, ¿no? Ahora, para irnos a pausa, Alejandro, te pido esta pausa para darle una muy buena pensada a qué es lo que más te preocupa. ¿Cuál es el foco rojo real de la Guardia Nacional? El que a mí me preocupa es que por órdenes de quién sabe quién te pueden aventar a la Guardia Nacional así, porque sí, o estoy equivocada. Bueno, ya te pueden aventar a las fuerzas federales, sin muchas restricciones. Eso yo creo que no cambia tanto. A mí lo que me preocupa, y si quieres ahorita lo vamos a una pausa detalle, y regresamos con eso. Es la instrucción de la Policía Federal. Pues ese es el tema. Somos QTF.
Alejandro Hope, analista, especialista en temas de seguridad, hablando de la Guardia Nacional. Tú como especialista, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué no te gusta de este tema y qué crees que va por buen camino? Mira, yo creo que hay un argumento en favor de crear un cuerpo de control territorial en el país, a lo mejor con disciplina militar, con características militares, a la manera de la Guardia Civil española o la Gendarmería francesa. Yo creo que sí se puede argumentar eso, pero vale la pena destacar que en esos casos complementan esos cuerpos a la policía, no la sustituyen, ¿no? En Francia hay la Gendarmería y está el Cuerpo Nacional de Policía, y la Policía Nacional, perdón, y en España está la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, mismo caso en Italia, etcétera. Lo que estamos haciendo aquí en México es sustituyendo a la policía que teníamos, creo que tenía múltiples defectos, múltiples carencias, pero que ya eran 20 años de construcción institucional y la vamos a acabar destruyendo. Inicialmente se van a transferir ahorita 18,000 policías federales a la Guardia Nacional, que son los que pertenecen a las divisiones de fuerzas federales y de gendarmería, y los integrantes de las otras divisiones se irán incorporando en un plazo de 18 meses. Yo tengo la sospecha y tengo el temor de que muchos de ellos simplemente no aguanten y acaben saliendo de la corporación. ¿Por qué razones? Porque de arranque van a estar en una situación de discriminatoria dentro de la Guardia Nacional. Déjame darte 2 datos. 1, los policías federales que integren a la Guardia Nacional se quedan en el ISSSTE, mientras que los guardias nacionales que provengan del Ejército o la Marina se quedan en el ISFAM, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. El régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas es mucho más generoso que el del ISSSTE. La atención es mucho mejor calidad, etcétera. Entonces vas a tener guardias nacionales de primera y de segunda, mismos niveles con paquetes de prestaciones muy distintos. Es un primer punto. Segundo punto, los policías, casi por diseño, los policías federales van a estar topados dentro de la Guardia Nacional. En uno de los transitorios de la ley se señala que para ser coordinador territorial, digamos, como está organizada la Guardia Nacional, está el comandante, luego el jefe de coordinación policial, luego coordinadores territoriales, luego coordinadores estatales y luego coordinadores de unidad. Para ser coordinador territorial, que sería, digamos, el tercer nivel jerárquico, requieren, en los términos de este transitorio, 30 años de experiencia en el cuerpo de origen. Es decir, 30 años de experiencia. Puesto que la Policía Federal solo tiene 20 años. Solo tiene 20 años. Semanas. No, 30 años de experiencia, pero piénsalo de este modo, la Policía Federal solo tiene 20 años. Entonces esto los excluye por diseño. También para ser coordinador estatal son 20 años. Básicamente excluyes a los policías federales. Entonces, eso sí, les permiten, si acaso pueden llegar, si toman un curso de mando en instituciones militares. Dudo mucho que que vaya un número importante de policías federales que tomen esos cursos de arranque, porque dudo mucho que les abran las puertas. Entonces, en efecto, van a estar en una posición subordinada, en una posición con una cultura organizacional que no es la de ellos, que no sé si se van a adaptar al estilo que tienen los militares, ¿no? de mando y de organización. Entonces yo temo que muchos se nos vayan y que acabemos con menos estado de fuerza del que tenemos ahorita, ¿no? Y que además estemos desperdiciando una cantidad muy importante de capital humano altamente especializado que hemos sido formados a lo largo de 20 años, ¿no? O sea, peritos que nos costaron millones de dólares no tienen trabajo. Esto no son pero piensa, por ejemplo, de la división científica de la Policía Federal, que es altamente especializada, que se dedica a temas de ciberdelito, de combate a pornografía infantil, trata, ese tipo de cosas en línea, a todos los delitos en línea. Pues no van a encajar muy bien en una estructura propiamente militar. Los de la división de inteligencia, los de la división de investigación, que algunos de estos los han mandado a Cuántico a entrenar con el FBI, a Israel y a Colombia, etcétera. Hay mucho personal altamente especializado que se le puede ir al Estado. Y además,
con el riesgo de que algunos, yo no creo que la mayoría ni mucho menos que algunos, acaben en malos pasos. Y es personal. O sea, más desprotegidos que antes. O sea, es más. Y es personal altamente peligroso. Es personal altamente especializado que, por ejemplo, los mejores negociadores, buena parte, los mejores negociadores en materia de secuestro están ahí, ¿no? Están ahí. Los mejores, en muchos sentidos, el mejor equipo antisecuestro del país se ha formado ahí. Tienen capacidades muy importantes en materia de inteligencia que se pueden perder. Esto no era necesario. Déjame poner, si querían un modelo, yo creo que no, insistir, si querían crear una especie de cuerpo, de guardia territorial, de cuerpo para control territorial, podía coexistir perfectamente con la Policía Federal. Así sucede en España, sucede en Francia, sucede en Italia, sucede en muchos países que tienen este tipo de modelos. Y además no meterse al berenjenal administrativo al que se están metiendo, ¿no? Que eso yo creo que va a ser además muy complicado. ¿Algo bueno? Mira, ¿le verás algo bueno a este tema? Sí, bueno, déjame ponerte, yo insisto que sí hay un argumento en favor de crear un cuerpo de control territorial, ¿no? Creo que hay muchas zonas rurales, pequeñas poblaciones, donde es muy difícil poner policía tradicional por su aislamiento geográfico, por la dispersión poblacional, por las dificultades de acceso, etcétera. Donde sí tienes que poner que tal vez gente formada con formación de corte militar, ¿no? que acepte ese tipo de condiciones. Pero de allí a empezar de cero, a tirar a la basura 20 años de construcción institucional, a meternos a unos debates legales y administrativos muy complicados, yo creo que media un trecho muy, muy importante, ¿no? Cuando repasamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Las atribuciones de la Guardia Nacional la semana pasada, Alejandro Hope, sí se nos pararon los pelos de punta. De verdad te lo digo, porque hay muchos recovecos. Se consideran amenazas letales inminentes. Si apuntas, si no saltas, si no sueltas, si el arma... Hay muchos recovecos en donde te pueden matar, pues. Sí, bueno, esa es ¿no? también la ley del uso de la fuerza, ¿no? Exacto, los protocolos, ¿no? Sí. Es brutal los protocolos que pueden y son capaces de aplicar. Los niveles de reacción de menor a mayor grado, ¿no? No se justifica la tortura, mientras que puntos suspensivos. Entonces, creo que hay muchos huecos en donde pueden hacer uso de la fuerza ilimitadamente. Ahí está lo que estás viendo, la ley de uso de la fuerza. Y además yo creo que más allá de lo que dice la propia ley, esto requiere de formación, capacitación, controles internos y supervisión externa. De nuevo, insisto, la formación en materia estrictamente policial de estos guardias nacionales, al menos inicialmente, va a ser bastante deficiente. Déjame poner, a ver, los carabineros chilenos que fueron invocados como modelo en esta discusión. Uh-huh. Para ser carabinero chileno tienes que pasar un año en la academia, ¿no? Para ser guardia civil en España son 9 meses de cursos y luego 40 semanas de prácticas, ¿no? Para ser un gendarme en Francia es un año de formación y luego viene la especialización. Entonces, aquí lo que le está ganando, la prisa le está ganando al gobierno, ¿no? O sea, la necesidad imperiosa de poner botas en el terreno. Y entonces le están apostando mucho más a la cantidad que a la calidad. Entonces, juntas, digamos, un marco legislativo relativamente laxo en materia de uso de la fuerza, con personal pues no particularmente bien capacitado para este tipo de tareas, sí, para tipo de tareas policiales. Es ¿no? peligroso. Y añádele que los controles internos y la supervisión externa es más bien frágil. La Guardia Nacional, bueno, el secretario de Seguridad va a tener que enviar todos los años un informe sobre la Guardia Nacional al Senado. Y el Senado tendrá que votar sobre ello. Pero no pasa nada si vamos a asumir que no aprueben el informe. No pasa nada. O sea, no hay ninguna consecuencia de ese hecho. No sé, era el momento, por ejemplo,
para experimentar con mecanismos de control civil, ¿no? Algo que por ejemplo, mi colega Ernesto López Portillo ha venido pugnando desde hace mucho años, lo que llaman el auditor policial, o comisiones de quejas, o es decir, mecanismos que desde fuera de la corporación puedan controlarla, no se metieron. Hay una unidad, sí se creó una unidad de asuntos internos, pero con facultades de como va a tener que enfrentar los mismos problemas que tenía la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, donde el titular sí es nombrado por el presidente y todos los demás dependen de la corporación. A ver, en palabras sencillas para podernos despedir, Alejandro Hope, y volvernos a encontrar en este micrófono. El mando supremo, el comandante supremo es y sigue siendo el presidente de México, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Así es. Él tiene la facultad como comandante supremo en cualquier momento de poder dar instrucciones a esa Guardia Nacional o, por ejemplo, si hay manifestantes que para él son convenientes, no detenerlos. Pero a lo mejor hay manifestantes ciudadanos que no convienen a sus intereses, entonces puede mandar detenerlos. Ahora, ya podía hacerlo. O sea, con la Policía Federal. Para eso están las fuerzas. O sea, el comandante supremo puede hacer lo que quiera. Para las fuerzas federales, eso no cambia. Eso no cambia. ¿No? Allí yo no veo mayor modificación. Ya podía hacerlo, digo, ¿cuántas veces? A menos el uso mismo, ¿no? ¿Cuántas veces se utilizó a las policías, por ejemplo, a la Policía Federal en Oaxaca en 2006 para contener a la APO? ¿O cuántas veces se utilizó para liberar la carretera, la autopista del Sol? O sea, eso a mí no veo un cambio significativo. Lo que sí veo es que sí se alteran los equilibrios entre civiles y militares de manera significativa. Le quitaron a las Fuerzas Armadas un contrapeso que era la Policía Federal, después de quitarle otro que era el Estado Mayor Presidencial. El presidente, ¿cuál va a ser su fundamentalmente su fuente de inteligencia? Pues lo que venga de la Guardia Nacional, y lo que venga de la Guardia Nacional es lo que venga básicamente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y del Ejército en particular, ¿no? Entonces yo creo que es la ausencia de contrapesos, la ausencia de otras fuerzas que puedan servir de balance, no es una buena idea. Y además en términos de la eficacia, esto es un modelo no probado, porque lo que le están apostando, si te fijas en la propia ley, le están apostando a una estructura de control territorial, ¿no? No están descritas, dice la ley que la Guardia Nacional podrá tener el número de unidades especializadas que sean necesario, pero ninguna de esas unidades especializadas por ejemplo, investigación, inteligencia, la división científica, aquellas divisiones funcionales de la Policía Federal no están siquiera descritas, mucho menos enunciadas sus facultades. Entonces, esto está pensado para ocupar territorio, ¿no? No para labores más complejas de prevención y persecución del delito. Entonces, yo no creo que esto sea eficaz dada la naturaleza del problema que enfrenta el país. Pues ojalá regreses, Alejandro Hope, te lo pido, porque hay mucho que hablar y mucho que entender en este sentido. Sigan a Alejandro, él es analista de seguridad, columnista del Universal. De verdad, a mí me encanta estar contigo cerca. Es @ahope71. Síganlo. De verdad tiene mucha información muy, muy interesante. Hasta pronto, Alejandro. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Pues nos quedamos por ¿qué te parece? Bueno, tú que no habías escuchado a Alejandro, ¿qué te parece, Carlos Armando? Pues yo creo que de lo que hablabas tú tiene mucho que ver el sentido de desaparecer toda una fuerza que lleva pues años, ¿no? Años funcionando, tal vez no eficientemente, pero que sí tenía un camino ya avanzado. Y los que llegan no tienen la preparación adecuada, y entonces ¿hasta dónde van a poder implementar no solo su criterio, sino el de otros? Así es. Importante. Así es. Pausa, volvemos.
Said Badwan, nuestro hombre robot, @el hombre robot en redes, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director general y cofundador de MediPrint. Tan sencillo. ¿Puede un robot amar? Es una pregunta preciosa y me da gusto que vamos a empezar platicando un poquito de qué es la mente y cómo funciona, ¿no? Para recapitular un poquito, el programa pasado hablábamos de si era posible leer la mente e hicimos un ejercicio en redes sociales donde les pedimos a las personas que pensaran primero en un número del 1 al 4 y luego en un número del 1 al 10 y ver si lo adivinábamos, ¿no? Yo contigo no pude adivinar y ahorita voy a explicar un poco por qué, pero sí pudimos, justo como esperábamos, casi con el 80% de la audiencia. Te cuento, todo el rollo que estábamos haciendo cuando estábamos explicando sobre el movimiento de los ojos es algo muy real. Tienes que pasar por diferentes regiones del nervio óptico, o sea, haces esos movimientos para poder ya sea imaginar o recordar algo, que fue lo que estuvimos haciendo el programa pasado. Pero en realidad todo eso era una distracción. Como le gusta decir a los magos, se llama misdirection, o a los psicólogos, es una distracción que lo que hace es que tú estés consciente de ti misma. El cerebro humano enfrenta tantos estímulos todo el tiempo que está diseñado para responder a ellos de forma instantánea. De inmediato, si a mí me dicen, salta, yo no me detengo a pensar si es que viene una avalancha atrás de mí, un coche o qué. Saltas. Primero salto y después veo qué pasó, ¿no? Es un poco lo que pasa con los números. Cuando te estaba intentando poner consciente de ti mismo, intentaba distraerte que estuvieras pensando en tus ojos, igual que la audiencia, por eso era algo que podíamos hacer en la radio. Pero en realidad lo que estaba buscando hacer era distraerte de lo que realmente estaba pasando. Tú eres una persona súper analítica y ya me di cuenta el programa pasado que no vas a seguir una instrucción que se te dé inmediatamente. Tú vas a pensar todas las posibilidades y por eso, aunque yo te estaba intentando presionar así de ya lo tienes, así como incluso para distraerte teniendo que reaccionar a que yo te estuviera diciendo que ya, tú lo seguiste pensando. ¿Qué pasa? Cuando lees los números, cuando te dicen primero los números del 1 al 4 dirías, pues tiene un 25% de probabilidad de atinarle a mi número, ¿no? La verdad es que es más alto, porque como te estoy diciendo números del 1 al 4 y tú quieres pensar en algo que probablemente yo no adivine, lo primero que hace nuestro cerebro, si pensamos rápido, si no lo analizamos, es eliminar el 1 y el 4. Entonces, en realidad, mi porcentaje estaba más cerca del 50, entre el 2 y el 3. Y normalmente escogemos el número superior entre esos dos. Entonces, eso es lo que pasaba. Pero si fallaba, que de por sí ya tenía un porcentaje alto de posibilidad de atinar al menos uno de los números, nos íbamos al siguiente. Y 7 es el número, aquí sí es estadística, a diferencia de los primeros, cuando piensas en un número del 1 al 10, generalmente casi todo el mundo responde 7. Es como si yo te preguntara, Fer, dime una herramienta y un color. Probablemente tú y muchos de la audiencia pensaron en martillo rojo. Eso solamente es estadístico y así funcionaba con el 7. Pero incrementabas todavía más las posibilidades, porque como ya habíamos dado primero el rango de 1 a 4, las personas eliminan la condición en la frontera, 5 de nuevo, entonces en realidad te quedan 4 números, eso más la estadística. El resultado que arrojó fue que le atinamos a un 77% de las personas en el número que pensaron, pero más aún, a un 32.18% de las personas que nos respondieron en las redes en @elhombrerobot y @QTF en Twitter, les atinamos los 2 números. La gente estaba sorprendida de cómo le hiciste que adivinaste los 2 números en los que pensé, pero cómo le hacíamos para que todos pensaran los mismos. Los distrajimos y un poco como en la película de Inception, le sembramos discretamente la idea. Para eso era toda la distracción anterior. Y es que el cerebro humano, regresando a nuestro tema de hoy, funciona así. Nosotros simplemente tomamos una suma de pequeñitas decisiones que creemos que son mucho más complejas, pero en realidad nos permiten ser funcionales. Nuestro cerebro, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es una computadora súper compleja que nos hace tener que movernos en tiempo real, respirar, cuidar todas esas cosas. Pero al final del día son compuertas.
Y un poco de lo que les quería platicar el día de hoy es de una noticia bastante vieja, es una noticia de hace casi 10 años, que IBM crea un procesador, un chipcito, que es el equivalente a una neurona humana. Es una simulación de la neurona humana, una bastante precisa, que reacciona más o menos igual que una neurona humana. Lo interesante de esta noticia, que por cierto es vieja, es que ¿qué pasaría si pudieras stackear, si pudieras poner uno al lado del otro los 100,000 millones de esos chips, que son el número de neuronas que tiene una persona, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es un campo muy interesante en el día a día. Nosotros hemos creado a los transistores a nuestra imagen y semejanza. En realidad, todos los avances en la computación se han basado en la arquitectura del cerebro humano. Tenemos estas computadoras maravillosas, tenemos estos iPads, gracias a que hemos estudiado cómo es que pensamos, cómo es que tomamos decisiones y lo hemos replicado. Sería ególatra de parte del humano pensar que nosotros creamos a las computadoras, porque en realidad estamos replicando el trabajo de todos esos años de evolución de los que somos resultado. Solo lo estamos copiando, sinceramente, estamos viendo esa creación tan hermosa y perfecta y la estamos replicando. Pero al mismo tiempo, sería ególatra de nuestra parte pensar que eso, que es una réplica de nosotros, cuando alcance nuestras mismas capacidades, no sea capaz de todo lo que nosotros somos capaces. Y eso incluye amar. O sea, ¿sí crees que en esa réplica de una neurona o del sitio donde se aloja el amor en un ser humano pueda ser replicado en un robot? Exactamente. En realidad, tendríamos que definir qué se necesita para amar, qué es amar. ¿Necesitas estar vivo para amar? Hay animales que están vivos y no pueden amar. Y habemos otros animales como el Homo sapiens que estamos vivos y sí podemos amar. Y eso es gracias a que en nuestro cerebro tenemos una zona llamada la corteza prefrontal, que es la que está aquí detrás de nuestra frente, que es lo que nos diferencia de la mayoría de los animales, es lo que nos permite razonar, ser empáticos, trabajar en grupo, ser seres sociales. Y es algo que puedes tener estando vivo o no. Ya hay robótica colaborativa. La verdad es que aquí el único problema es que los robots están hoy día muy atrás que nosotros. Tendrías que multiplicar por 10 a la 6, o sea, potenciado, la capacidad de procesamiento de la supercomputadora más importante actualmente para llegar a la nuestra. Pero ya hemos ido viendo cómo la tecnología se va duplicando, ¿no? Cómo las computadoras eran gigantes y hoy tenemos celulares mucho más poderosos. Entonces, solamente es cuestión de tiempo, porque los algoritmos de inteligencia artificial con los que las máquinas piensan son los mismos con los que nosotros pensamos. Así que amar, pensar, ser empáticos, ayudar al prójimo y hacer muchas cosas es algo que los robots necesariamente van a hacer. Para despedirnos, es decir, ¿se puede implantar vivencias, resultados, experiencias, sensaciones, por decirlo así, en una máquina, en un robot, para entonces esta pueda sentir? Sí, justamente los robots hoy día aprenden de nosotros. No hay ningún robot, por ejemplo, si has visto los videos de Sofía, la robot que es ciudadana legal de Arabia Saudita, en realidad no hay ningún robot que no aprenda sus vivencias de nosotros. Aprenden como nosotros, son como un niño pequeño que empieza a experimentar el mundo y empieza a aprender. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Y a mí me parece algo muy interesante, maravilloso. La cosa es que ellos aprenden mucho más rápido. Entonces ojalá seamos un buen ejemplo y les enseñemos buenas cosas y no las cosas feas que la humanidad en toda nuestra historia nos ha encantado hacer. Eres una delicia, Said Bhadwan. El hombre robot. Es decir, a nosotros se nos apaga el corazón. A los robots se les acaba la energía. La luz, la energía. La luz. Fuera de eso, podemos llegar a ser iguales. Exactamente. Terrible, ¿eh? Gracias, Said. Que te sigan y que te cuestionen en @elhombrerobot. Próximo lunes. Nos vemos próximo lunes, Fer. Todavía no sabemos qué tema, así que a ver qué nos sugieren aquí entre producción y las personas en las redes sociales. Pausa, regresamos.
Mi querido Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte, bienvenido, el mejor periodista de América Latina, de América, y alégale. Gracias por estar aquí. Y bueno, platicar, mi querido Andrés, de pues este acto de generosidad tan importante y tan significativo de Guillermo del Toro al ofrecer pagar los boletos de avión a este grupo de niños mexicanos para Sudáfrica. Cuéntanos, te escuchamos. Hola Fernanda, gracias por tu generosidad. Fernanda, sí, vi tu Twitter ayer contando sobre este acto de generosidad de Guillermo Toro, al que se sumó después el Grupo Modelo, el Banorte y algunas otras empresas, respondiendo a un Twitter de estos jóvenes, este equipo de matemáticas que quería ir a Sudáfrica a participar en la Olimpiada de Matemáticas, no tienen los fondos, bueno, ahora los tienen gracias a la generosidad de Guillermo Toro y varias empresas que respondieron a este pedido. Mi reflexión sobre esto, Fernanda, a mí, al igual que a ti, me parece fantástico lo que hizo Toro, de ofrecerse a pagar los pasajes, me parece fantástico lo que hicieron las empresas, de pagar la estadía, todo eso me parece fantástico. Pero lo que me lleva a reflexionar sobre este tema es el hecho de que todo esto sea noticia, de que se haya viralizado en Internet, de que haya salido en todos los periódicos, porque lo que debería ser un hecho usual, cotidiano, se ha convertido en algo tan inusual que está llamando la atención de todo el mundo. Y esto, Fernanda, es muy preocupante. Preocupante porque el sector privado de México, o de cualquier otro país, debería no solo hacer donativos como estos, todos los días, sino crear una cultura de premios al estudio y a la innovación. Y lamentablemente en México y en América Latina no tenemos una cultura de premiar, una cultura corporativa de premiar al estudio y a la innovación y a los descubrimientos científicos y técnicos. Fíjate que los premios del sector corporativo son uno de los mayores motores de la innovación en Estados Unidos y muchos otros países. En uno de mis libros más recientes, creo que era Emplear o Morir, hablo mucho sobre esto, sobre los premios. Fíjate, Fernanda, que, por ejemplo, en Estados Unidos, la X Prize Foundation de Silicon Valley, es la fundación dirigida por Peter Diamandis, identifica problemas técnicos que la humanidad tiene que resolver y ofrece premios para quienes los resuelvan. Pero no son premios de cuántos miles de dólares, ni de un viaje a Disney World. Estamos hablando de premios de hasta 10 millones de dólares. Y esto no es nuevo, Fernanda. Los premios siempre han sido un acicate para la innovación. Hoy en día, tú, yo, todos volamos en avión, hacemos viajes a Europa, por ejemplo, gracias a un premio. El primer vuelo transatlántico, el que hizo Charles Lindbergh en 1927, fue el resultado de un premio. Lindbergh participó en un premio, en una competencia, en la que el ganador ganaría $25,000 quien hiciera el primer vuelo entre Nueva York y París, sin escalas. El premio había sido ofrecido por un millonario hotelero, Raymond Ortiz, un francés radicado en Estados Unidos. Pero la historia de la humanidad está repleta de innovaciones, de grandes innovaciones, surgidas de premios, incentivos económicos. Fíjate algo tan común como una lata de sardinas, o cualquier lata de conserva en general. Eso es producto de un premio. En 1795, Napoleón I ofreció un premio de 12.000 francos a quien encontrara un método para preservar la comida y permitir que su ejército se alimentara en su marcha a Rusia. Y después de 15 años de experimentos, un chef parisino, Nicolas Appert, ganó el premio inventando las latas de conserva selladas que todavía usamos hoy. Y como te dije recién, Fernanda, la historia está repleta de ejemplos. La X Prize Foundation, esta que acabo de mencionar, ofreció hace unos años $10 millones a quien inventara una nave espacial
privada reutilizable, porque el gran problema de la industria espacial ha sido el desperdicio. Tú mandas una nave espacial que cuesta cientos de millones de dólares al espacio y la pierdes, se estrella en algún lado o termina ahí dando vueltas en el universo y pierdes toda esa inversión. Entonces, esta fundación ofreció $10 millones a quien inventara una nave espacial que pudiera ir al espacio y regresar a la Tierra y ser reutilizada. Y la ganó un empresario, Paul Allen, en el 2004, y desde entonces se han creado media docena de empresas, la de Elon Musk, por ejemplo, la de muchas otras, la de Virgin, por ejemplo, que están lanzando al espacio naves que regresan a la Tierra y se vuelven a utilizar gracias a ese premio. Entonces, Fernanda, los premios son y siempre han sido un gran impulsor del progreso tecnológico. Algunos critican a los premios por verlos como publicidad disfrazada de las empresas, pero para mí los beneficios de los premios al estudio y a la innovación son mucho mayores que las limitaciones. Si le dan publicidad a Guillermo del Toro o a la cervecería Modelo, bienvenido a la publicidad, mucho mejor eso que no se hiciera. Entonces, Fernanda, sintetizando, vaya mi aplauso a Guillermo del Toro, vaya mi aplauso a las empresas que hicieron posible que estos jóvenes vayan a Sudáfrica y participen en la Olimpiada de Matemáticas, pero al mismo tiempo debería ser una vergüenza para todas las empresas mexicanas que esto sea una gran noticia. ¿Cómo lo ves? Estoy completamente de acuerdo contigo. Se sumó a uno de los donantes, Tatiana Cloutier. Ella escribe, sí, ella dice, me sumo al apoyo a este maravilloso logro y ejercicio en favor de los niños, de niños y de las matemáticas. Cuenten con viáticos. Y yo le contesto a Andrés, Tatiana, maravilloso logro y apoyo significaría que CONACYT funcione. Porque cercanos deberían de decirle a Andrés Manuel que envíe millones del béisbol a rubros prioritarios, ¿no? Ahora, sin duda, es invaluable el acto de Guillermo y de todos ustedes donantes, pero a futuro. Y ahí está lo que tú estás diciendo. ¿Qué será de cientos de casos como este, Andrés? ¿Qué será de cientos de casos como este? No, tienes toda la razón. El futuro de México se va a jugar por este tipo de cosas, por la educación, por la ciencia, por la tecnología. Y eso nos lleva a hablar de la madre de todos los problemas, que es la marcha atrás en algunos aspectos que eran muy buenos de la reforma educativa, como la evaluación de los maestros. Todo esto, estos gestos son aplaudibles, me parece fantástico que Tatiana Cloutier haya hecho esto, pero como tú bien dices, no hay que perder el norte. El futuro de México se va a jugar en estas áreas. Estamos en la era de la economía del conocimiento, donde los productos de la ciencia y la tecnología y de estos niños que van a Sudáfrica a competir en matemáticas valen muchísimo más que el petróleo o los productos manufacturados, y el futuro de México se va a jugar ahí. Entonces, lo que no haga el CONACYT, lo que no haga el sistema educativo, va a ser un factor de atraso y en última instancia de mayor pobreza. Si no salimos juntos entre empresas, toda la sociedad a sacar adelante nuestro talento y apostarle a la innovación, como tú lo dices certeramente y lo vienes diciendo desde hace tiempo, Andrés, en el francés de mi colonia se dice estaremos jodidos. Fregados. Pero, Fernando, ojalá esto sirva como reflexión para que las empresas ofrezcan premios concretos, grandes, o sea, no, porque acá no se trata solo de lograr un nuevo invento, sino de crear una cultura de veneración
a los grandes inventores. Y voy al ejemplo que he dado muchas veces. Lamentablemente en muchos de nuestros países los jóvenes tienen como modelos, como role models, como ideales, únicamente a los futbolistas, a los actores y a las actrices. Digo únicamente porque no está mal que alguien quiera ser futbolista o actor o actriz, fantástico, si esa es su vocación, adelante. Pero lamentablemente no ocurre lo mismo con los matemáticos, como estos niños que se van a Sudáfrica, con los científicos y con los técnicos. Ofrecieran grandes premios, y de nuevo, no estoy hablando de un viaje a Disney World, estoy hablando de un premio de $100,000 al niño de estos que gane la Olimpiada de Matemáticas internacional. Eso tiene un efecto mucho mayor, porque hace que los demás niños y niñas empiecen a mirar a estos niños con otra óptica. Hoy día muchas veces el niño genio es visto como por sus compañeritos con mucho menos respeto, con mucho menos admiración que el capitán del equipo de fútbol, claro, o que el cantante o que la cantante de la escuela. Bueno, eso hay que cambiarlo. Y eso, una de las formas de cambiarlo es con grandes premios para que estos niños salgan en el periódico como grandes héroes que lo son y que lo deberían ser. Pues te mando un abrazo con mucho cariño. Importantísima reflexión para empezar la semana. Nos escuchan personas de muchas empresas, directivos, dueños, empresarios y demás, en todo el país, que deberían de considerar seriamente esto que Andrés Oppenheimer les plantea y nos hace reflexionar. Fuerte abrazo, mi querido Andrés. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Hasta siempre. Vamos a una pausa. Volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. ¿A dónde vas? Quédate. Jorge Reza, nuestro mexicano rifado, director, actor especializado en el circense y clown. Sí, efectivamente, Fernanda. ¿Es una corriente que nació en dónde? Pues mira, soy un actor especializado en el teatro físico y el clown. Ajá. Sí, he hecho muchas artes circenses desde los 15 años. Fui parte de la segunda generación de circo independiente de México, porque tenemos una gran tradición de circo tradicional, de familias, con los Ataide, con los Vázquez, pero fue hace 16 años, 17 años, que varios jóvenes nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a aprender por nuestra cuenta y vamos a hacer circo de nuevas maneras, con nuevos elementos y mezclando teatro, danza, etc. Te dieron un premio en el 2018 en el Festival de Aviñón con la obra Risas de Papel. Y tú como mexicano bien rifado, Jorge Reza, ahí recibiendo el premio. Pues la verdad sí, fue una alegría muy grande, porque además nosotros ni siquiera no nos habíamos enterado del premio. Fue un esfuerzo enorme ir al Festival de Aviñón, que es una de las vitrinas más importantes para las artes escénicas a nivel mundial, pero principalmente europeo, pero también a nivel mundial. Entonces, bueno, fue toda una gestión para poderlo lograr. Y casi al final del festival nos informan que del premio Tornasol del Festival de Aviñón estábamos nominados para el premio especial del jurado. Entonces nosotros así como, porque además no habíamos postulado, no nos habíamos enterado, me acuerdo que la premiación era casi después de terminar nuestra función. Terminando la función fuimos corriendo a los premios y justo estaba nuestra nominación y ganamos. Entonces, pues la verdad sí nos llenó de alegría. Es parte de todos las retribuciones que hemos tenido por rifárnoslas, ¿no? Te la rifas todos los días, Jorge Reza. Y fíjate, hoy el tema es qué duro es rifártela, como tantos que vemos, como el reciente tema de los niños estos de matemáticas de la Olimpiada Mundial. Qué duro es rifártela cuando no recibes apoyos. No sabes la cantidad de casos que sé. En el deporte. Bueno, yo me acuerdo de las bicicletas. Sí. De los ciclistas que iban a las Olimpiadas, los mexicanos, era de risa, era patético ver
lo que llevaban para participar y se la rifaban, caray. Claro, en este sentido, bueno, el que tiene ganas realmente de hacer algo, busca al final los medios, vaya, al final, por ejemplo, Guillermo del Toro salió apoyando a los chicos, o sea, lo mediatizaron y lo lograron. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 19 años, tenía muchas ganas de ser un artista y recorrer el mundo, entonces agarré un bochito, modelo 95, negro, subí un espectáculo de circo callejero y me fui desde Ciudad de México hasta Argentina durante 3 años viajando, viviendo de mi espectáculo, viviendo de lo que me gustaba. Todavía no había estudiado formalmente, ¿no? Porque me quedé a estudiar en Chile, me especialicé en teatro físico y clown, pero mientras tanto, pues era lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, me acuerdo que estuve semaforeando, haciendo malabares en el semáforo, haciendo espectáculos en la calle, todo para juntar. También la familia me apoyó, ¿no? Hice ahí una colecta de la familia para juntar eso. Y al final estuve 3 años viajando, sin pedirle nada a nadie. Viviendo de mi trabajo, con la necesidad, por supuesto, de que, o sea, a veces no quería, la plaza estaba muy difícil o ya iba a llover, pero necesitaba hacer las monedas para la gasolina, para las gasolinas, ¿no? Para la del carro y para la mía. Y bueno, estuve ahí 3 años, de los 19 a los 22, pues viviendo de lo mío, sin pedirle nada a nadie, ¿no? Siguiendo mi sueño y mis pasiones. Ya de ahí, cuando quise especializarme un poco más, o sea, porque la calle es muy entretenida, siempre está llena de sorpresas, es mucho de improvisación, es un espacio súper libre, siempre te aparece cualquier cosa, pero en algún momento dije, bueno, necesito más elementos, más herramientas para seguir haciendo cosas más especiales, más finas, transportar a la gente a través de las artes escénicas a micromundos, ¿no? Que realmente se puedan llegar a otros universos, por lo menos por un momento, por una hora. Entonces, bueno, ya fue después que me puse a estudiar. Sin embargo, soy un fiel convencido de que hay muchos medios y hay muchas maneras. Yo, en lo personal, no hubiese podido llegar a donde estoy si hubiese dependido exclusivamente de los apoyos gubernamentales. Fíjate. A ver, Jorge, ven al programa a contarnos esa historia. Sí, me encantaría. Porque saben que ojalá muchos chavos que me escuchen tomen esta idea de lo que es rifártela. Porque rifártela no es que te regalen. ¿Para qué? ¿Para que seas un bueno para nada? Sé digno. Tienes que ser digno frente a lo que a ti te gusta y lo que vale ganarse el dinero. Y sí. Yo creo que eres un gran ejemplo en ese sentido, Jorge. No, muchas gracias. En realidad, lo que he hecho toda mi vida es seguir mis pasiones, ¿no? Y por lo tanto, vivir una vida saludable respecto a lo que necesito, a lo que más me llena, a lo que me hace sentido. Y he sido fiel toda mi vida a eso. Ojo que de a momentos es duro, ¿no? O sea, por ejemplo, la carrera del artista, para pasar cierta barrera y empezar a vivir tranquilamente, o sea, yo siempre digo que no sé si hay un artista que respete que no haya tenido un momento realmente duro, ¿no? Y una crisis que le permita cuestionarse, ¿quiero seguir o no dedicándome a esto? ¿No? Y creo que muchas profesiones tienen Claro. ese punto crítico. Pero cuando uno sigue sus pasiones, es honesto, es fiel a sí mismo y sigue adelante, bueno, creo que las recompensas llegan solas. Gracias, Jorge Reza. Te vemos pronto y te escuchamos pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas gracias, Fernanda, por el espacio. Un gusto. Gracias. ¿Qué tal? Y lo decía la semana pasada nuestro otro mexicano rifado, Carlos Armando, ¿no? Yo no vivo del apoyo gubernamental. Yo nunca lo he hecho. Claro. Es que así debe de ser, estar estirando la mano a ver cuándo te cae. No, pero también tiene que haber un apoyo gubernamental. Ese tema de becas, ¿sabes a cuánta gente ha sacado adelante en nuestro país? ¿Sabes a cuánta gente le ha dado oportunidad en otros lares? Es discutible. Hasta mañana en punto de la hora. Gracias, muy buena tarde.
QTF. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.